armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El historiador, en concreto el especialista en historia militar, debe acercarse con desconfianza hacia el testimonio de los vencedores, completarlo con el de los vencidos y reconstruir a partir de ambos un relato equilibrado y veraz de los hechos. Hola amantes de la historia, soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos por la historia para conocer las grandes derrotas que marcaron el curso de la historia. Mucha gente se fija en grandes victorias, pero esa misma victoria muchas veces es una gran derrota para el otro bando. Por lo tanto, podemos ver si los cambios se producen por una victoria o por una derrota. El invitado de hoy, Luis Íñigo, se fijó en la visión de los perdedores. Ay de los vencidos, como diría perfectamente Breno, en una de las historias que cuenta Luis en su libro Vae Victis. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ese tema de Vae Victis y lo tengo en mis camisetas aquí. Vae Victis puesto en mi camiseta, que podéis comprar si queréis en las tiendas que os ofrece YouTube en cada programa. Vamos a viajar en el tiempo desde la Roma republicana hasta la actualidad. Para ello contamos con la ayuda de Luis, pero antes, como siempre, si sois nuevos, suscribiros al canal y los habituales, ya sabéis, podéis invitarnos a un café en Patreon, en PayPal o en Bizum. Todo aparece en pantalla y en la descripción de los programas. Ya no os molesto más y comenzamos este viaje con Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues vamos a ver la historia con los ojos de los perdedores, ¿no? Un poco ver cómo las derrotas marcan el curso de la historia. En tu libro Vae Victis, aquí me lleva a mi libro, ¿no? Ahora ya aprovecho. En mi libro Cayo Mario explico el origen de esa expresión porque Camilo, que es el que se vincula a esta historia, ¿no? Tiene una vinculación con Mario porque es el segundo fundador de Roma y Cayo Mario el tercero, ¿no? Pues vamos a hablar de grandes derrotas y tu libro, bueno, comienza casi en esa época republicana romana, ¿no? Con la historia de los galos de Breno, cómo asedian Roma y cómo bueno, la humillan, ¿no? Con lo de la balanza llena de espadas y de oro y la famosa frase Vae Victis, ¿no? Sí, esa es la idea. La verdad es que es en la introducción donde se cuenta esta historia como hilo conductor, ¿no? Porque realmente la frase ahí de los vencidos lo que viene a significar es que los vencidos no tienen derechos, si negocian es solo aquello que les dejan negociar. Y esto es así en la historia, pero no debería ser así en los historiadores. Es decir, los historiadores deben dar voz a uno y a otro, agotar las fuentes y construir un relato veraz y equilibrado de los hechos. No servir de portavoces, de voceros a los que vencen, porque eso los convertiría en propagandistas, no en historiadores. Y quizá a veces lo hacemos demasiado, ¿no? En el libro hay 20 batallas contadas desde el punto de vista de los derrotados. Empieza por Maratón, en el 490 a.C., y acaba con una licencia un poco poética en la caída del muro de Berlín en diciembre de 1989, que no es una batalla militar como tal, pero era un episodio de una guerra que tampoco lo era igual que las demás, porque era la Guerra Fría entre... Guerra Fría, batallas frías.
Exactamente. Entonces, pues es un poco poético, pero no menos cierto. Mm. Y en cada caso siempre se hace lo mismo, es decir, se narra un poco la historia del imperio, del Estado derrotado, valorando sus aportaciones a la historia de la humanidad. Luego se explica el ejército, qué características tiene el ejército que va a ser derrotado en esa batalla, y la guerra en la que se integra, o sea, de la que forma parte, y sobre todo las consecuencias que tiene esa derrota, no solo para el bando derrotado, que puede ser su desaparición o su caída como imperio o la entrada en una decadencia muy larga, sino también para la humanidad en su conjunto o para pues, la historia a corto y medio plazo, ¿no? La idea es integrar lo militar en lo político, en lo económico y lo social, de tal manera que todo el mundo pueda encontrar algo que le gusta. El historiador de la guerra militar le gusta, o al lector le gustará las batallas, los ejércitos, y al que quiera una perspectiva más amplia, pues también la tendrá, ¿no? Mm. Pues nosotros vamos a intentar, bueno, así a modo de conversación, ¿no? Un poco diálogo y después ya que entre el público a preguntar, ir viendo alguna de esas derrotas, ¿no? Sin fijarnos en atención, porque sería coger un día, si quieres, uno de las batallas y describirla, ¿no? Pero podemos ver cómo algunas derrotas, ¿no? Marcan el fin de un imperio y también a veces alguna victoria mm, daña a un imperio, ¿no? Hay de Roma cuando no tenga nada que temer, ¿no? Es un problema que tienes cuando derrotas a tu enemigo, al que es tu alter ego, ¿no? A tu equilibrio y desaparece, ¿no? A veces después llevas consigo que caigas en, bueno, en el pasotismo, ¿no? Ya no tengo nadie a mi nivel y eso te conllevará con el tiempo, ¿no? A perder, ¿no? Es decir, hay grandes derrotas, ¿no? Y una de las que por la que comienzas, ¿no? Es la batalla de Maratón, ¿no? En la batalla de Maratón es cierto, como tú muy bien dices, que es una derrota, pero el imperio no desaparece como tal. Pero sí que marca un punto en el que ya no va a haber ese ataque tan directo, ¿no? A los griegos, ¿no? Después sigue, ¿eh? Pues hay ataques y cambios, porque los atenienses son un poco chaqueteros también. Bueno, la batalla de Maratón es muy interesante porque es uno de esos ejemplos, yo lo titulo la primera victoria de la opinión, porque realmente fue una victoria que fue cierta, pero no fue absolutamente decisiva desde el punto de Eso es vista lo que te militar. decía yo. De hecho, los persas, pues, bueno, volvieron poco tiempo después, 10 años después, y con un ejército mucho más poderoso. Y bueno, pues los griegos, esta vez más unidos, pues se enfrentaron a ellos. Pero fue muy importante desde el punto de vista simbólico, porque los atenienses, que hasta ese momento era una ciudad pequeñita, ni mucho menos la más importante de Grecia, todavía no había llegado a la era del Partenón, ni de los filósofos, ni la era en la que Atenas se convirtió en la cabeza de Grecia, que eso tardará un poco, pues aprovechó esa victoria que la ganaron ellos solos prácticamente, porque los espartanos, como volverá a ocurrir luego, pues en la batalla de las Termópilas, estaban muy ocupados con su carnella, con su celebración de la fiesta de la luna llena de agosto y no podían combatir. Y entonces, pues fueron ellos con me parece que 1000 hoplitas que les dieron sus amigos de Platea los que realmente se enfrentaron a los persas. Pero lo hicieron tan bien que empezaron desde el primer momento a hacer una campaña de propaganda en la que ellos se presentaban como los salvadores de Grecia, y el caso es que se lo compraron. Y además fue muy importante porque esa victoria sirvió luego para que cuando Atenas encuentra plata en las montañas, en los montes del Laurion cerca, pues como se había visto que los barcos es lo que había permitido a los persas llegar hasta Atenas, que la llanura de Maratón es una llanura costera, pues Temístocles convenciera luego a la asamblea de que se gastaran esa plata en hacer una flota. Y esa flota fue la que permitió la victoria de Salamina después y la que permitió la hegemonía de Atenas luego en la Liga de Delos en el siglo, en la segunda mitad del siglo V, y por tanto pues la convirtió en la cabeza de Grecia. Todo fue, por tanto, a corto plazo poco importante, pero a largo plazo bastante más. Otra cosa es que se sirviera para salvar a Occidente de los bárbaros de Oriente y todo eso, que es lo que se ha contado casi siempre, pero que en realidad trato de demostrar que no es así, porque Persia de bárbara no tenía nada, sino que en esa época estaba mucho más avanzada que Atenas. Mm. Y de hecho, pues incluso fue un modelo para los imperios posteriores, ¿no? Sobre todo el modelo del gobierno indirecto, que los
otomanos usaron muy bien después en su imperio europeo y asiático. Incluso los ingleses usaron en la India con el gobierno de los Maharajas, ¿no? Pues hablando de esa victoria, que no fue tan victoria, como tú muy bien dices, nosotros aquí en Benuartes tenemos una serie sobre las guerras médicas con Juan Luis Gomarollos, que invito a escuchar a la gente. Eh, el problema es que el que marca una victoria, ¿no? Al final es siempre el vencedor. Y el vencedor, a veces, muchas guerras, es difícil marcar quién es el vencedor. Hay la teoría, ¿no? Del que más tropas del enemigo elimina, ¿no? El que más bajas causa, pero eso es muy relativo, porque claro, yo puedo generar más bajas de un enemigo, pero si el enemigo tiene más tropas que yo, al final hay que ir siempre a esas estadísticas, ¿no? Otros dicen que el vencedor es el que se queda con el campo de batalla, que puede ser lo que pudo pasar en Maratón. Aquí lo que sucede es que se retiran. Sí. ¿Eso implica que haya desaparecido la fuerza combativa de los persas? ¿No? ¿O sí? No, En este porque caso, además se retiraron los dos, porque realmente claro, los persas embarcaron hacia Atenas y los atenienses, pensando en que iban a atacar Atenas y estaba indefensa, hicieron la famosa marcha de más de 40 kilómetros después de 2 o 3 horas de batalla con una armadura muy pesada como la de los hoplitas, y llegaron pues a Atenas a la hora de comer prácticamente. Y los persas no atacaron. Frente a aquello pues fue... por eso que no fue una derrota como tal, sino... Claro. Sí, sí. O sea, que todo depende de la lectura. Yo creo que el que gana o pierde no se sabe siempre en el momento. Se sabe más bien cuando pasa un tiempo y se ve cuáles son las repercusiones de la batalla en el medio plazo, ¿no? Que a veces el vencedor queda tan exhausto que no puede seguir la guerra y a veces pues se generan fracturas en el bando vencedor que hace que quiebre. En fin, hay tantos ejemplos y tantas variantes posibles que es muy difícil saber. Luego hay victorias evidentes, evidentemente, hay victorias decisivas y fundamentales. En el libro se critican muchas de ellas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Trafalgar, que, bueno, no sé si tenías pensado hablar de ella, los ingleses la vendieron como la gran victoria de la Royal Navy y Nelson se convirtió en un héroe nacional. Sí, Quizá porque tuvo el detalle de morirse durante la batalla también, ¿no? eso ayuda. Pero, por ejemplo, pues Gravina, que en mi opinión era tan buen almirante, incluso mejor que Nelson, pues murió olvidado unos meses después. Y mientras Nelson lo tenemos ahí en Trafalgar Square presidiendo casi la ciudad desde una columna, ¿no? Y Villeneuve, Pero que es el culpable de todo, que ¿el qué? Perdón. Villeneuve. Pues Villeneuve fue el culpable de todo, desde luego, porque, bueno, no sé si tenemos tiempo, pero evidentemente Villeneuve salió a combatir como van las ovejas al matadero, porque se enteró de que le iban a destituir y entonces no quiso acabar así su carrera y salió pues preparado para formar la línea porque es lo único que sabía hacer, sabiendo que Nelson le iba a atacar como le atacó y bueno, y hizo su famosa virada por Redondo para colocarse pues bien posicionado para volver a Cádiz si hacía falta. Y ahí fue el desastre, porque los barcos se separaron, chocaron incluso algunos, y en fin, pues se convirtió, hizo justo lo que Nelson quería que Sí. hiciera, ¿no? Y de hecho, en cuanto a barcos, tampoco, al final quedaron bastantes. Lo que pasó es que tampoco tenía España capacidad de volver a arreglarlos, volver a meter flota, ¿no? Meter la tripulación, que era el problema que tenía la Armada Española. En sí no fue un problema de barcos que se hundiesen muchos, es decir, se hundieron, pero hubo derrotas más grandes en la historia de España también, navales y contra los ingleses. Pues sin dar tantos saltos, ¿no? Volvemos hacia atrás y dedicas un capítulo a la batalla de Zama, ¿no? Es decir, aquí nos vamos a las guerras púnicas y bueno, es la gran derrota cartaginesa, ¿no? Sí, la batalla de Zama, que además sale un artículo mío en el próximo número de la aventura de la historia, precisamente, no es más que un artículo, es casi, bueno, son 6 páginas y muy detallado, va a salir muy bonito sobre esta batalla y realmente es uno de esos ejemplos en la que el discípulo supera al maestro, porque al final, pues, la situación en la que se encontraba Aníbal después de tantos años de guerra, pues no era la ideal. Es decir, ya no contaba con un ejército de primera línea, aunque todavía le quedaban algunos miles de sus veteranos, tuvo que completarlo con lo que pudo y enfrentarse a Escipión en unas condiciones que él sabía que realmente le condenaban poco menos que a la derrota, ¿no?
Y por eso, pues en el libro se cuenta, ¿no? La entrevista que tuvieron horas antes de la batalla, en que prácticamente Aníbal le ofreció el oro y el moro, le ofreció la retirada de Cartago de todos sus territorios, y Escipión le dijo que, bueno, que verdes las han segado, ¿no? Porque el orgullo que habían demostrado los cartagineses y lo mal que habían tratado a los romanos no se iba a arreglar con una paz negociada, sino con una derrota incontestable y una rendición incondicional. Y Le venda a realmente, Cartago es y punto, a mí no me vengas a... sí, sí, como luego diría Catón siempre a partir de, bueno, pues, en años posteriores hasta que forzó la Tercera Guerra Púnica. Es decir, realmente Cartago demostraba una capacidad de recuperación impresionante a pesar de las condiciones brutales que le imponía Roma cada vez que le derrotaba. Que ríete tú del Tratado de Versalles, ¿no? De impuesto a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Incluso después de la Segunda Guerra Púnica y de perderlo todo, logró pagar las reparaciones otra vez y despertar de nuevo, y Roma ya esta vez decidió arrasarlo y sembrar las ruinas con sal, ¿no? Aunque luego se convirtió eso en una ciudad romana posteriormente, ¿no? Sí, de hecho Es una estuvo pena ahí porque... refugiado Cayo Mario. Sí. Y bueno, pues realmente se cuenta, esta batalla se cuenta igual, es decir, se analiza el ejército cartaginés como ejército helenístico peculiar, digamos, y el ejército de Aníbal dentro de él como un ejército distinto, los pros y los contras del sistema de mercenarios cartaginés, sus dificultades para tener a la vez una armada y un ejército, porque realmente la armada es lo que más le importaba y no tenía población suficiente para las dos cosas. Y bueno, y cómo la verdad es que fue el genio militar de Aníbal lo que explica pues casi todas sus victorias, ¿no? Y con algunas batallas en que demuestra una genialidad, pues como en Canas, por ejemplo, retirando el centro y engañando a los romanos, ¿no? Y bueno, pues cómo a la larga Escipión aprende de él y es capaz de derrotarle, ¿no? Aquí, Entonces, bueno, Escipión el africano, sí. yo aquí en el programa tengo uno sobre Escipión africano el menor, es decir, el que vence finalmente la Tercera Guerra Púnica, pero es muy interesante, ¿no? La figura de Escipión el grande, ¿no? Escipión, que es lo mismo, es decir, cómo usan la propaganda, ¿no? Para engrandezar, ¿no? Sus actos, sus victorias, mientras que al enemigo, Roma, hizo también una campaña, ¿no? de maldad del enemigo. Es decir, la visión que tenemos de los cartagineses, de los púnicos, ¿no? Nos viene todo de fuentes romanas, porque casi fuentes púnicas no hay casi ninguna. Están los cementerios, ¿no? Y las tumbas. Y después, claro, es cierto que hay algo que se achacaba mucho a los cartagineses era lo de los sacrificios de niños, como la maldad. Y sí que existen esos cementerios en los que hay tumbas de niños, pero a lo mejor se creía cada vez más que era algo muy residual, ¿no? El sacrificio de niños, como pasó en Roma también, y esto la gente lo olvida porque los vencedores no lo cuentan, pero en Roma, ante la presencia de Aníbal, sacrificaron personas, a un hombre y una mujer en el asedio de Roma. Cuando estaba asediada Roma, sacrificaron por última vez a humanos para que no entrase Aníbal en la ciudad. Sí, realmente, la campaña de propaganda de Roma respecto a Cartago es comparable a la de los periódicos de Randolph Hearst en la guerra de Cuba contra Sí, los igual. Realmente aparecen los cartagineses como bárbaros, como pues asesinos de niños, el templo de Moloch, que bueno, pues se hizo famoso y ya pasa incluso a la historia por eso. Por supuesto, olvidan que ellos arrojaban niños al Tíber de forma normal y corriente, y eso se seguía haciendo en esas épocas. No, en Roma, si el niño no era reconocido por sus padres, Claro, pues era su camino. ¿Sí? sí, porque además el pater familias tenía el ius vitae nequisque, ¿no? El derecho de vida o muerte sobre sus hijos, los podía matar o venderlos como esclavos. Sí, sí. Y además es que presentan la guerra el inicio de la Segunda Guerra Púnica como una traición de los cartagineses, cuando realmente empieza en que los cartagineses hacen gala a sus pactos y los romanos pues realmente apoyan a Sagunto de forma completamente ilegal, porque realmente eran ellos quienes habían saltado el acuerdo atacando a los turboletas, que eran amigos de los cartagineses, y Aníbal no tenía más remedio que defenderles. Y a Aníbal no le interesaba empezar una guerra. Cuanto más tiempo tardara, más preparado estaría, más riqueza habría sacado de España, más minas habría puesto en explotación y más preparado tendría su ejército y más numeroso sería. O sea que realmente
los romanos lo presentaron como si hubiera sido una defensa del derecho internacional de la época y fue justo todo lo A mí contrario. siempre me llamó la atención el Tratado del Ebro. El Ebro, que no se sabe qué río era. Claro, justo, porque si es el Ebro no está al norte del Ebro. O sea, debajo, claro, entonces no es el Ebro, es otro Ebro. No, eso no se sabe muy bien. De verdad, Sí. hay artículos enteros hablando sobre este tema y realmente, pues el Iberus, pues no se sabe muy bien cuál podía ser. Realmente algún río de la vertiente mediterránea, pero más al sur. Seguramente en línea con Sierra Morena, con esta zona que marcaba un poco el final de la zona cartaginesa. Sí, nosotros hicimos hace poco con Benjamín Collado, que tiene varios libros sobre antigüedad, Cartago en Iberia. Y contamos un poco esto y es muy interesante. No, pues en este programa que tenemos sí que hablamos de lo que tú dices de los ríos, pero es muy interesante para ver eso, que si llegan a ganar los cartagineses, ¿cómo sería la historia, no? Un historiador no suele atreverse a eso, a la historia contrafactual, pero la verdad es que es una tentación enorme. Y hay que recordar que en el fondo Cartago era también heredera de alguna manera de Grecia y de la influencia de Grecia. Y su estructura política tampoco era muy distinta de la romana. Es decir, en el fondo, pues era incluso más estable y sufrió muchas menos convulsiones que la historia de Roma a lo largo de los siglos, ¿no? No hay esa lucha tan acendrada entre patricios y plebeyos que había allí y tiene elementos de oligarquía, democracia y monarquía como tiene también la República Romana, ¿no? Que pasa por ser casi un modelo de constitución equilibrada. Pero es lo que has dicho tú al principio. Como las fuentes son solo romanas, lo que conocemos está viciado siempre por el deseo de perjudicar la imagen de Cartago. Entonces, todo eso hace difícil las valoraciones, pero probablemente no habría sido muy, muy distinta. Hay que entender las guerras púnicas como un choque entre dos imperialismos enfrentados, como nos volverá a regalar, entre comillas, la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente en esa guerra tan larga hay guerras calientes, pero también hay una guerra fría que es la guerra ideológica, la guerra de propaganda, en la que los romanos pues eran auténticos maestros. Hablando de romanos, el siguiente episodio de la historia es una guerra entre romanos, ¿no? Entre el segundo triunvirato. Estás ahí en la batalla de Filipos, ¿no? Sí, bueno, ahí ¿qué sucede? Pues que realmente la guerra aquí es entre dos concepciones o entre dos visiones de Roma, ¿no? La visión de los últimos republicanos, de Bruto y Casio principalmente, que fueron los comandantes del ejército republicano en Filipos, y lo que representan pues los miembros del segundo triunvirato, bueno, sobre todo en esa guerra, pues Marco Antonio, en esa batalla, Marco Antonio y Octavio Augusto, realmente, que no era precisamente un gran militar, evidentemente, comparado con Marco Antonio. Por ahí andaba Agripa que le salvaba todo. Sí, Agripa, que era un polifacético. y entonces, bueno, pues realmente esa lucha es una lucha de dos visiones y la que pierde es la República y la que gana tiene la habilidad suficiente después, cuando ya se resuelve la propia lucha dentro del triunvirato y o Octavio se alza con el triunfo, tiene la habilidad de presentar lo que llegaba como una continuación de lo que se iba. Es decir, realmente Augusto nunca se proclamó emperador, es decir, fue recibiendo magistraturas año tras año, se mantuvo el Senado, se mantuvieron las elecciones de los magistrados y la vida de las ciudades, que era el alma del imperio, pues realmente no se vio muy alterada. Lo que se notaba es que había más paz y más riqueza y eso siempre allana voluntades. Cualquier problema. Claro, y hace que los enemigos desaparezcan, ¿no? Y realmente lo que había ahí era una espada debajo de la toga, porque el imperio es una dictadura militar bajo unas instituciones u otras, y lo fue desde el principio, pero Augusto tuvo la habilidad de presentarlo como la recuperación de lo perdido, la vuelta a un pasado idealizado en que la República Romana había respondido a unos valores y a unos principios éticos y supo hacerlo muy bien y fundar realmente una dinastía. A ver, es que el sobrino nieto de Micayo Mario, pues... el tema es cierto que nosotros, claro, cuando lo vemos esto hay que pensar siempre, ¿no? En ese siglo primero antes de Cristo, ¿no? Antes de la llegada de Augusto, de la paz augusta, que mucha gente, claro, lo vinculamos siempre a esa paz exterior, ¿no? Que con la guerra asturcántabra se cierra y llega la paz, pero realmente es una paz interna, ¿no? Es decir, también en Roma vivió un siglo I
desde las luchas de Mario contra Sila, las guerras civiles de Pompeyo y Julio César, y después incluso estas que estamos hablando del Segundo Triunvirato, un siglo en el que la violencia era el día a día, ¿no? Las luchas no solamente en el campo de batalla, sino entre los grupos de fans, ¿no? De cada una de las facciones en las calles, las peleas, asesinatos, todo eso hacía que el ciudadano medio quisiese paz y orden. Es decir, al final ya le importaba poco al ciudadano medio, que pintaba bien poco. Esto hay que ser sinceros, en la República el sistema electoral funcionaba de tal manera que en los comicios tribales, cuando llegaban a votar, ya estaba decidido, porque se votaba por orden de riqueza y cuando se llegaba a la mitad más uno ya no votaban ya los demás. Por lo tanto, los de abajo del todo, eso de la República le sonaba un poquitín a algo, bueno, sí, que bien, llámalo como quieras, ¿no? Llamas a esto República, pues yo lo acepto. La República pues había cumplido las previsiones de Aristóteles, que había dicho en su famosa clasificación de las formas de gobierno: la monarquía degenera en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Y es lo que había llegado a ocurrir realmente. El voto se compraba, los candidatos se arruinaban endeudándose para poder comprar votos. César fue un buen ejemplo de ello. Y la democracia realmente, o ese componente democrático que tenía la Constitución republicana, cada vez era más precario. Realmente aquello se había convertido en una lucha entre dos grandes partidos, cada uno apoyado en sus generales respectivos, y era lógico que al final los generales se cobraran el precio, como decían los generales liberales en la época de Isabel II, convirtiéndose en jefes de partido, ¿no? Y al final, pues aquello acabó como era de esperar, ¿no? Unas instituciones de una pequeña ciudad-estado difícilmente se iban a adaptar a gobernar un imperio. Ese es el tema. Y ese es el problema. Pero es verdad que Augusto trajo la paz y por lo menos desde el 27 a.C. hasta la crisis del año 68, ¿no? El año de los tres emperadores, ¿no? Que pues se vuelve a cerrar luego con bastante rapidez, y el siglo posterior hasta prácticamente Marco Aurelio, pues marca una etapa gloriosa del Imperio Romano, de auge de la economía. Hoy quien dice que eso corresponde pues con un periodo de clima además muy favorable, ahora que está de moda estudiar los cambios climáticos en relación con los ciclos históricos. Y bueno, pues realmente el legado de Roma se centra en ese periodo, ¿no? Y sobre todo en España, ¿no? Sí, hay que recordar que en la zona del Reino Unido, en Gran Bretaña, había plantaciones de vino bastante potentes, es decir... Y ahora vuelve a verlas, o sea que a veces se nos olvida que realmente había olivos en el Rin y vides en la frontera, bueno, en la zona del muro Adriano, ¿no? O sea que realmente era impresionante el calor que hacía en esa época, pero bueno, pues aquí lo tenemos otra vez, ¿no? Pues bueno, vas avanzando, llegas a la caída del Imperio Romano, pero ahí nosotros tenemos una serie con José Sotochica, muy interesante. No sé si conoces a José Sotochica, si no tienes que verlo, La caída del Imperio Romano. Y nos vamos un poco más adelante, y voy saltando así capítulos, nos llegamos al final también, ¿no? Del Imperio, no, pero del Reino Visigodo, ¿no? Que también marca el devenir de la península ibérica durante 700 años, casi, la Reconquista, ¿no? Todo ese proceso que yo llamo Reconquista, y hay gente que no le gusta, pero yo lo llamo Reconquista. Yo le sigo llamando Reconquista, por lo menos así lo vivían ellos. Otra cosa es las lecturas que hagamos nosotros, pero las crónicas medievales son muy claras, ¿no? Pues ahí tenemos la batalla de Guadalete, ¿no? Y claro, ¿ahí qué visión sacas tú del perdedor, ¿no? Que es los visigodos que escapan y crean esta visión de que tenemos que devolverles, tenemos que recuperar lo perdido, ¿no? Sí, realmente aquí es uno de estos casos en que se aplica muy bien esta visión de recuperar a los derrotados, ¿no? Los visigodos siempre se les compara con los romanos y por comparación pierden mucho. Y luego se les compara antihistóricamente también con los musulmanes y salen perdiendo. Pero se les compara bastante menos con los que deberían compararse, que son como los otros reinos germanos que existían en Europa occidental en ese momento. Es decir, pues los burgundios, los francos o la autarquía anglosajona en el norte, o incluso los mismos ostrogodos en Italia, que luego caen ante los lombardos de poco tiempo, y primero caen ante los bizantinos de Belisario y luego ante los lombardos. El reino visigodo, desde el punto de vista comparado, pues gozó de más estabilidad que todos estos, aunque no la tuvo del todo.
logró dotarse de unas instituciones de gobierno bastante sólidas para su época. Recordad, por ejemplo, que la Galia merovingia estuvo partida en reinos durante prácticamente toda su historia, hasta la época de Carlos Martel y de la batalla de Poitiers, y sin embargo, pues todo esto se olvida, y realmente se olvida el aula regia, el Concilium Palatinus, se olvida cómo fueron creándose unos códigos legales que fueron integrando a la población hispano-romana y la población visigoda, cómo la conversión al catolicismo pues actuó también como factor de coherencia. Y es verdad que luego hay problemas, la no integración de los judíos, las grandes distancias sociales, la poca definición del mecanismo de sucesión real, que daba lugar a conflictos continuos. En fin, todo esto es cierto, pero claro, no hay que ser antihistórico, es decir, no hay que exigirles lo que posiblemente no podían dar. No, pero es que no dio nadie en Europa. Claro, y parece que a los demás no se lo exigimos, y los españoles, siempre con este complejo extraño que tenemos con nuestra historia, pues parece que no podemos decir nada bueno de nada que ocurriera aquí, en este solar patrio tan... No te preocupes, que yo sobre los visigodos tengo unos programas también con José Tochica en el que damos lo bueno que hubo hasta el rey ilustrado. También dijimos lo de la persecución de los judíos, pero era algo que pasó en toda Europa. En esta época es cuando empieza un poco esa persecución a los judíos en toda Europa, no es algo solo propio de España, que por desgracia continuó en la Edad Media y continuó en la Edad Moderna. Es decir, no es un problema... Curiosamente, en España, en la Edad Media, fue de los sitios donde menos se persiguió. Sí. Ya bien a finales, ya en el siglo XIV. Y bueno... Pero cuando aparece el Estado moderno y la necesidad de unificación a través de la religión como símbolo de unicidad. Pues hablas después también de otra batalla que acabas de citar, que sirve para unificar a los francos, ¿no? El reino franco y generar, bueno, el poder de Carlomagno posteriormente, que es la batalla de Poitiers, ¿no? ¿Eso cómo afecta en los derrotados, ¿no? Es decir, porque hay gente que está menos valora la batalla de Poitiers, diciendo que no fue para tanto. Y ¿tu visión cuál es? Es decir, sí que frenó el avance, era un avance que no iba a ser real, era solo una avanzadilla, como dicen algunos. Yo creo que esto hay que estudiarlo una vez más en su contexto. Realmente Poitiers ha sido exagerada mucho, es decir, ya no sé si fue Edward Creasy o uno de estos autores de libros de estos de las grandes batallas de la historia, ¿no? que durante un tiempo fueron clásicos, que decía que fue la batalla más importante de la historia. Bueno, eso ya es exagerar mucho. Yo creo que Poitiers sí frenó el avance de los musulmanes al norte de los Pirineos, pero no de inmediato, porque realmente, al menos durante 2 décadas, siguió habiendo correrías más allá de los Pirineos, e incluso algunas ciudades árabes tardaron, o musulmanas tardaron en ser rendidas por los francos. Y lo que sí es verdad es que Poitiers hay que verlo a la vez que se ve otra batalla importante, que es la batalla que tuvo lugar en Constantinopla, en las aguas del Bósforo, entre los dromones bizantinos y las fuerzas musulmanas, en aquella batalla que ganó León III Lisáurico y que en el fondo detiene también el avance musulmán por el este. Ahí está el fuego griego que funcionó muy bien. El fuego que ardía incluso sobre el agua, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que las dos batallas a la vez combinadas probablemente sí que fueron decisivas porque sí frenaron el avance musulmán, ¿no? Quizás si los bizantinos no lo hubieran conseguido, habría ocurrido pues 700 años antes lo que ocurrió luego en el siglo XV, en 1453, con la caída de Constantinopla, simbólicamente, porque los otomanos ya se habían comido todo prácticamente, y habría sido real lo que era un temor en esa época, cierto, que era el movimiento en pinza o en tenaza de los musulmanes por los dos lados, desde el este y desde el oeste, ¿no? Y eso no sucedió. ¿Que eso fue bueno? Bueno, está claro que los que vencieron no fueron los más avanzados, es decir, los francos de Carlos Martel y luego sus sucesores, los carolingios realmente, no representaban precisamente la vanguardia del progreso cultural ni en ningún otro aspecto. Es decir, realmente eran los musulmanes los que en ese momento estaban mucho más avanzados. Bueno, ahí en 700 y poco tampoco estaban Sí, pero realmente serían ellos. No, tampoco estaban para tirar voladores tampoco. Claro, pero luego sí lo harían. Sí, luego sí. Comparando al Andalus con los reinos cristianos del norte, pues hombre, no sé, es como un poco comparar Nueva York con una aldea.
realmente. Es decir, los musulmanes ejercieron durante siglos ese papel de intermediarios, de receptáculos de la cultura clásica, griega sobre todo, y eso, comparado con la barbarie dominante en los primeros siglos de la Edad Media cristiana, pues es muy... Luego fue al revés. Luego, a partir de la plena Edad Media, se invirtieron las tornas. Y mientras Occidente empezó a avanzar hacia lo que daría lugar al final al liberalismo, a la Ilustración, el Renacimiento, no en ese orden, pues los musulmanes se atrancaron y no fueron capaces de separar la religión y la política, y con ello se apartaron de la corriente principal de la humanidad. Pero en ese momento no se puede presentar a los francos como los que abanderan la herencia de Occidente, porque no lo hacían. No, ellos se consideraban herederos de Roma, al igual que los visigodos, al igual que tal, pero no eran Roma, eso es cierto. Claro. Sí. No, realmente todos quisieron heredar a Roma, pero unos lo hicieron más que otros. No, es que realmente estaba Roma. Roma estaba en aquel momento. Estaba la Roma de Oriente. Es decir, no. Exactamente, porque no hacía falta herederos. Es muy impreciso, ¿no? Realmente fue un autor del siglo XVI en que empezó a llamarle así, pero hasta ese momento se había llamado Imperio Romano, que es como él mismo se titulaba, ¿no? Porque Constantinopla era la nueva Roma y con esa vocación nacía, ¿no? Pues tienes más, bueno, tienes las victorias cristianas en Acre y las derrotas, es decir, al final vamos avanzando un poco en el tiempo. Yo voy a coger así alguna que a mí me llama la atención. Tienes, por ejemplo, ya bueno, te vas a los incas, ¿no? Y la muerte de Atahualpa, ¿no? Y la caída del Imperio Inca. Claro, que es... Y no hablas ahí antes de mexicas, ¿no? No, es que eso lo traté en un libro anterior, digo, no lo podía tratar otra vez. La noche triste, entonces, que quizá está más estudiado que la derrota de Atahualpa. Sí, ¿no? sí. Y aquí, claro, la derrota de estos dos imperios, ¿no? Por ejemplo, el imperio azteca o mexica y el imperio inca. ¿Cómo lo muestras desde el punto de vista de los derrotados, ¿no? Porque claro, esto cuando hablamos de estos derrotas, ¿no? Parece un todo, pero realmente en ambas derrotas comparten algo en común, que eran imperios que habían aglutinado por la fuerza a otros estados, pueblos, que ven en el liberador, ¿no? En el enemigo de tu enemigo, ¿no? Es decir, al final, eso, ¿cómo lo muestras en esas derrotas o en tu capítulo? Pues hay una cosa que se olvida a menudo, que es que de tanto contar la película desde nuestro lado, se nos olvida que hay otro lado. Y ese otro lado no son solo los incas o el imperio de la Triple Alianza, ¿no? Es decir, de las tres ciudades, aunque no fuera Tenochtitlán la más importante, ¿no? Hay unos pueblos ahí dominados en el primer caso en México por la Triple Alianza y en el caso de los incas, pues por el Inca y por el pueblo inca, que vieron en los invasores o los conquistadores españoles una oportunidad, pero una oportunidad que utilizar en beneficio propio. Es decir, los dos pensaban utilizarse mutuamente. Solemos contar que los españoles fueron muy listos y usaron a los indios sometidos contra sus dominadores, pero también ellos nos usaron a nosotros. Aquí hay un juego de guerras, de alianzas continuas, en los que de repente apareció un factor nuevo. Ese factor nuevo resultaba ser más poderoso que ninguno de los otros, no por el número, sino por el hecho de que era una fuerza desconocida, tenía una tecnología más avanzada, tenía caballos, y luego, como se vería, bueno, los incas ya lo vieron antes incluso, pues traían enfermedades mortales contra los que no había defensa. Y realmente, pues, los utilizaron, es decir, pues los chacaltecas, por ejemplo, en el caso de Cortés, o bueno, pues los chachapoyas y otros en el caso de Pizarro, no fueron tontos manipulados por los conquistadores, sino que usaron a los conquistadores para sus propios fines. Que luego les salió mal, porque luego acabaron cambiando de amo, realmente. Es cierto. Pero bueno, estoy seguro que está peor con los ingleses. Luis, las élites de los pueblos se integraron y tienen títulos de nobleza, gran parte de ellos en muchos pueblos. Los tlaxcaltecas nobles, casi todos se integraron en el virreinato como nobles, es decir. Hombre, mejor prueba que las familias de Cortés y Moctezuma que entroncaron y, bueno, tienen descendientes comunes, ¿no? Oñate, si no recuerdo mal, era descendiente de ambas familias, ¿no? Es decir, y mejor prueba de eso, lo que va a ser el fenómeno luego del mestizaje y que,
pues no se da en ningún otro imperio más que en el mal llamado Imperio Español, ¿no? Realmente. Y que permitió sobrevivir a esas culturas de una manera u otra, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, con los indios norteamericanos, que no quedan, pero que quedará 1 millón en todo el territorio. No, y los que quedan es en zonas que habían sido españolas. En la zona de Nuevo México están los indios pueblo, que son los que más, y los Y además apaches y conservan tal. su cultura. Los indios pueblo, gracias, aunque después de la gran rebelión del siglo XVII, pues la Bueno, sí. política española cambió, evidentemente, y dejó de intentar cambiarles. En la rebelión 1680. Sí, exactamente, sí. Pues es un tema que a mí me apasiona mucho y es interesante claro, que las derrotas siempre, bueno, hay gente que intenta siempre, bueno, fijarse, ¿no? En alguna causa, ¿no? La supertecnología del enemigo y tal, pero realmente había una diferencia, pero la gran diferencia fue la capacidad que tuvo 200 castellanos en aquel momento, bueno, ya eran españoles, ya más o menos estaba, más o menos se puede decir ya españoles, de unificar a los enemigos entre sí para luchar contra otros, ¿no? Es decir, eso es, yo creo que es lo más importante, porque si no, los 200 que llegaron al territorio inca no hubiesen llegado a ningún lado, si llegan a tener a todos los de aquella zona en contra suya, ¿no? Pues avanzamos un poco más en el tiempo y tenemos una de las grandes batallas, ¿no? De la historia, que a mí me parece de las grandes batallas de la historia española. Sé que no fue una batalla tan decisiva como suelen decir, porque al poco tiempo, creo que menos de 6 años, ya la Sublime Puerta había recuperado gran parte de su flota, que es la batalla de Lepanto, ¿no? ¿Cómo se ve la batalla de Lepanto por parte de los otomanos? Bueno, la verdad es que la batalla de Lepanto, ellos trataron de contarla desde el principio como algo que no tenía importancia, ¿no? Y de hecho el gran visir Sokolu a los pocos meses o el año siguiente dice, bueno, lo que habéis hecho, no recuerdo exactamente la frase, es como cortarnos la barba. Es decir, cuando te cortas la barba vuelve a salir más fuerte y poblada que antes, ¿no? Y porque realmente tardaron muy poco en reponer las 200 galeras más o menos que perdieron y volvieron a dotarlas enseguida, pero no era cierto realmente. Es decir, y lo curioso es que ese mensaje lo compraron luego muchos historiadores posteriores, ¿no? No, no, ingleses todos. Claro, incluso Voltaire, que fue de los primeros que se pronunció al respecto, dijo que la batalla de Lepanto no había tenido ninguna importancia. Y es verdad que no se conquistó nada, es decir, fue tan tarde que, pues hombre, ya estaba el invierno a punto de empezar y no se podía seguir con una campaña. Luego se conquistó Túnez, pero se perdió enseguida, otra vez, y pues no cambió el equilibrio geoestratégico, por lo menos sobre el papel. Y esa es la historia que contaron los otomanos desde el principio y la que, insisto, le compraron muchos historiadores. Pero lo cierto es que sí fue bastante decisiva porque realmente desde ese momento quedó clara una cosa, que los otomanos no eran invencibles, sino que se les podía vencer en el mar. Quedó claro también la gran superioridad de los tercios españoles embarcados sobre los genízaros y sobre el ejército otomano en general. Y desde ese momento, pues España se tuvo que seguir enfrentando a los corsarios berberiscos, pero quedó claro que los otomanos no iban a lanzarse sobre el Mediterráneo occidental. Y eso pues dio a los españoles una tranquilidad que les permitió centrarse en su expansión por América, que fue la clave realmente del peso que España ha tenido en el mundo a nivel político y luego, desde luego, ahora a nivel cultural. Sí, sin duda Así eso es decisivo, realmente. No, y sobre todo también le sirvió para que las costas levantinas, ¿no? Italianas, sobre todo las italianas, que era parte de España, el reino de Nápoles y Sicilia, no tuviesen tantos ataques berberiscos y otomanos, que si no hubiese habido Lepanto seguirían continuamente. Y eso hay que tener también en cuenta. Pero es cierto lo que tú dices, que hay batallas que tienen más valor como símbolo, como punto, digamos, de referencia cultural para las siguientes generaciones, que a lo mejor el valor en el campo de batalla que tuvo en ese momento. Ahí, en el tema de tu libro, ¿no? No sé hasta qué punto te influenció al revés, ¿no? El libro, por ejemplo, no sé si lo tienes, que a lo mejor no te influyó de ninguna manera porque no los tienes. El de Batallas Decisivas de Fuller, que es uno de los clásicos. Tengo la edición esta de kiosco de RBA. Es esa que tengo yo arriba. La tengo ahí toda. Es decir, esa fue uno de los primeros libros que empecé a leer así de historia militar. Tal. Y claro, él
en esa concepción del siglo XX, ¿no? Y siglo XIX finales de buscar la gran batalla, ¿no? Que destruyese al enemigo, él se fija en ese tipo de victorias, ¿no? Pero al real que hay victorias que a lo mejor no son decisivas por destruir al enemigo en el campo de batalla, sino por mandar un mensaje, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay mucha gente que, bueno, yo soy asturiano, ¿no? De Covadonga, ¿no? Se ríen de Covadonga en razón parecido a Poitiers o en razón parecido aquí a Trafalgar, ¿no? A Lepanto, perdón. Que no, que después la guerra siguió y no pasó nada. Ya, pero es un símbolo para Sí. generaciones recordar esto. Y es verdad, por eso digo que para valorar lo decisiva que es una batalla hay que esperar, porque la explotación, digamos, propagandística de la batalla puede ganar la batalla incluso a los que la han perdido. Es decir, es saber hacer las cosas. Y hay varias batallas así, desde luego la primera maratón, evidentemente, pero es verdad que no todas las batallas se ganan en el campo de batalla. Muchas se ganan después y Mm. se ganan en el terreno de la opinión, ¿no? O algunas ya se han perdido antes de empezar, ¿no? Y eso por eso las batallas hay que estudiarlas en su contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé si pensabas hablar de la guerra de Cuba, si toda la campaña que hicieron los periódicos americanos para provocar la guerra, realmente pues es casi más importante que la guerra en sí. Sí, sí, sí. La explosión del Maine en el puerto realmente pues fue el pretexto, pero sin esa prensa que hizo que la opinión pública norteamericana lo viera como un atentado contra la dignidad del país, cuando posiblemente fue un fallo de diseño del propio barco, pues realmente es lo que hizo que la guerra estallara. Y no está tan claro que los americanos supieran que le iban a ganar. De hecho, hubo una oferta de comprar, bueno, de vender, de comprarle la isla al gobierno español por 300 millones de dólares, Mm. que la reina regente rechazó por dignidad, pero que nos habría ahorrado muchos muertos, ¿no? Y además tampoco pasaría nada, lo habíamos hecho ya antes con Florida Sí. y bueno, o sea que bueno, y nuestros sucesores, los mexicanos, lo hicieron también. O Mm. sea que, y los rusos y los No, franceses, todos, en sí, fin. sí, sí, sí. Bueno, Mm. Hay una batalla, una derrota, mm, mejor dicho, que para muchos es como el fin, ¿no? El ocaso, ¿no? El ocaso de los tercios, Rocroi, ¿no? Rocroi. Y realmente hay después muchos tercios y muchas batallas y muchos combates mm, y victorias. En tu libro reflejas, lo llamas Contad los muertos, ¿no? La derrota española en la batalla de Rocroi. Y tienes un capítulo dedicado a esto. ¿Cómo enfocas esta batalla? Esta batalla en la que, bueno, es como el epitafio, ¿no? El ocaso. Pero mm. realmente no fue así. Duró bastante los tercios y siguieron combatiendo durante tiempo, ¿no? Sí, hombre, el tercio duró hasta que llegó Felipe V y Claro. introdujo la organización regimental típica del ejército francés, aunque se conservaron muchos nombres y siguen estando en los regimientos actuales, ¿no? Lo cierto es que la batalla no fue decisiva en absoluto. Vamos, la batalla de Rocroi fue otra operación de propaganda en este caso de los franceses. Realmente no supuso ningún cambio territorial relevante y se pudo reconstruir enseguida una fuerza operativa más o menos igual que la perdida, con fuerzas que estaban cerca en ese momento, ¿no? Realmente ahí, pues es el comandante español, Melo, pecó más bien de orgullo, precisamente, despreciando al francés por su juventud y porque sabía que sus tropas eran muy buenas, y no hay nada peor en una batalla que confiarse Sí, sí. realmente, ¿no? Y si no hubiera sido por eso, pues desde luego la batalla la habrían ganado los tercios, que ya no eran los tercios que siempre habían sido, o no, o esos no lo eran en ese momento, pero desde luego Hombre, seguían siendo, económicamente ya no estaba que claro, todo. una fuerza temible todavía, ¿no? Y es verdad que empezaban a cambiar algunas cosas en la práctica militar y en la disposición de las unidades, y que fue muy hábil el duque de Enghien, pues metiendo a la infantería y la caballería mezcladas para reforzarla, y con sus maniobras pues, realmente sorprendentes por la parte trasera en el campo de batalla, ¿no? Pero realmente, una vez más, la propaganda fue más relevante que la victoria en sí de los franceses, ¿no? Y es que todos hemos estudiado de pequeños que fue la batalla que marcó el fin de los tercios, y realmente pues se ha escogido esa batalla como se podría haber escogido otra, ¿no? Realmente lo relevante fue la derrota en la guerra de los 30 años y luego la derrota peor todavía en la guerra contra los franceses, que acabó en 1659 en la paz de los Pirineos, pues con pues unas amputaciones territoriales que presagiaban ya lo que iba a ocurrir
luego después de la Guerra de Secesión, ¿no? Un poco más de medio siglo después, ¿no? En el orden cronológico del libro saltas que, bueno, me llama la atención lo que estoy viendo ahora, que como no me dio tiempo a leer, lo dejé antes un poco, y saltas de Rocroi a Valmy Mm, como 100 años. mm. Para ti en el siglo XVIII no hay grandes derrotas que cambiasen un poco la historia, por ejemplo, no sé, estas derrotas que hubo en la guerra, las guerras estas anglo-francesas o las guerras, por ejemplo, de sucesión española o alguna, digamos, las típicas del 18, que hay muchas, que tantas que... Sí, no sé, realmente lo que pasa es que Es que sí no el va para hacer 18, un libro, claro, es que si no sería un claro, pedazo es tocho decir, esto que... aquí el problema es elegir 20 y Ah, dices, claro, bueno, tenías 20 como número. claro, Ah, vale, vale, queda, vale, vale, queda vale, vale. redondo, ¿no? Vale, 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 Podría vale. haber sido 15 o 50, ¿no? Vale, vale, no, Pero si tenías 20 ya está, vale, vale, sí, 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 sí. claro, Sí. entonces Balmi, ¿por qué esa y no otras del siglo XVIII? Pues porque Balmi también es un símbolo. Realmente tampoco es en sí misma una batalla decisiva. Hay quien dice incluso que fue un cañoneo intrascendente y quien cuestiona incluso que fuera una batalla de verdad, que se dijo entonces en la época que fue una acción amañada, realmente no lo fue. Pero me gusta porque simboliza un poco el canto de cisne de los ejércitos del antiguo régimen frente a la nueva fuerza que va a suponer la nación en armas, ¿no? Esa imagen del general Kellerman con el tricornio en la punta de la espada, enardeciendo las tropas, gritando viva la nación, ¿no? Y lo que esto significa, pues es un símbolo de lo que va a ser el ejército nacional de reclutas frente a los ejércitos profesionales del antiguo régimen, del que había sido el mejor ejemplo, el ejército prusiano, ¿no? De Federico II, y que ahora pues no van a ser capaces de frenar a la nación en armas, no tanto en Valmy como luego en las guerras napoleónicas, ¿no? Podía haber escogido Waterloo, podía haber escogido, no sé, Leipzig o Austerlitz, ¿no? Pero realmente Valmy me pareció más simbólica porque es la primera, Sí, sí. realmente, del ejército nacional, del ejército de los ciudadanos en armas, ese ejército que ya habían tenido los griegos y los romanos, pero que había desaparecido a lo largo de eso que llama Geoffrey Parker, la revolución militar, ¿no? De la Edad Moderna. Del Por siglo, eso del, del siglo XIX me llama la atención, bueno, que más o menos coges dos derrotas españolas y, bueno, las dos con un elemento naval importante, ¿no? La que ya hablamos de Trafalgar y la de Santiago de Cuba, ¿no? sí, esa es otra licencia del libro. Si te das cuenta, hay 7 batallas españolas de las 20. Un historiador anglosajón diría que no, que hay otras batallas más No, no, relevantes, claro, pero somos españoles. Bueno, pero somos españoles y además lo digo en el prólogo. Vamos a ver, yo soy un historiador español que escribe para españoles claro, 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 sí. principalmente O y también para hispanohablantes, pero sí, sí, hispanoamericanos, sí. claro. Y entonces, pues hombre, ya vale de aceptar como pulpo como animal de compañía. Es decir, los anglosajones nos cuentan su visión del mundo absolutamente etnocéntrica y nos la tragamos. Yo creo que hay que defenderse de vez en cuando y además, pues, vamos a ser sinceros, al lector español le gusta más leer sobre historia de España que sobre historia de Estados Unidos o de Gran Bretaña, Eso, ¿no? eso espero. Y si Pues, no, tenemos que poner nuestro granito de arena para que así sea, ¿no? no, yo aquí en Belugartis yo creo que si cogemos la historia universal y hacemos el porcentaje que correspondería, hago muchos más programas de España que la cuota que le corresponde. De eso se trata. Efectivamente. Pues como yo estoy en contra de cuotas, me las invento yo las cuotas. Después hay una batalla que sí que me llama la atención porque es una guerra para mí que yo estuve tentado a escribir un libro. De hecho, tengo aquí como 15 libros de la Revolución Rusa, Guerra Civil Rusa, porque no hay mucho en español. Dije, va, pues ya. Pero bueno, lo dejé. Y que eliges la batalla de Saristin. Sí, Saristin. sí. Bueno, es Stalingrado de toda la vida. Que luego es Stalingrado Stalingrado de toda después. la vida. Para los amigos, Sale Volgogrado. 2 veces la ciudad en el libro, ¿no? Lo admito como Volgogrado, ¿vale? Pero es que esto de la ciudad de los zares es un poco complicado. Eliges Sí, esa victoria que, por cierto, encumbró Stalin en su hasta, propaganda falsa, que no hizo nada allí, pero él se convirtió como en el gran vencedor sí, de se Stalinismo. contó que llegó, reorganizó las defensas de la ciudad y gracias a ellos, por lo que se ganó la batalla, por Sí, lo que el ejército rojo ganó a los ejércitos blancos, ¿no? Es decir, una batalla además que tuvo pues
su toma y daca, su particular yenka, un pasito para adelante, otro para atrás, ¿no? Y realmente la batalla en sí no es muy importante tampoco, pero también es un símbolo de lo que fue la guerra civil rusa y un pretexto para analizar los ejércitos blancos pues, los orígenes de la Revolución Rusa y cómo derivó en guerra civil, ¿no? Y eso es lo que, bueno, tiene también su importancia por el uso de los carros de combate en un contexto distinto al que solemos conocer en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues también es un buen ejemplo de cómo la fuerza militar bruta no sirve si no hay coordinación y planes estratégicos adecuados, y cómo el Ejército Rojo pues se impuso realmente no tanto por sus propios méritos, sino por el hecho de que los ejércitos blancos ni eran capaces de coordinarse, ni fueron capaces de ofrecer al pueblo ruso un mensaje atractivo que contrapesara pues las promesas incumplidas desde el principio de los revolucionarios, y cómo la ventaja también estratégica de los rojos, digamos, de contar con un territorio compacto y unido, y ya mejor comunicado que la guerra de Crimea, desde luego, con líneas de ferrocarril más eficientes, pues al final les alzó con la victoria. Claro, hay que recordar que los blancos tenían unas zonas en el Ártico, en Murmansk, otras zonas en Arcángel también, otros tirados para el sur en la zona de Ucrania, otros tirados para el sur en el Don. Casi por todos los sitios. Sí, sí, y además, sí. Pero eran manchitas y que tampoco se llevaban bien entre ellos. Es decir, cada uno quería ser el gallo de su gallinero, ¿no? Ni siquiera tenían la misma ideología. Es decir, unos sean reaccionarios absolutos que querían volver al zarismo, otros sean más liberales. Luego hay casos como el de Ucrania, donde hay verdaderamente un conflicto de movimientos contrarios desde los ejércitos verdes, los negros, es decir, anarquistas, comunistas, blancos, mira, hay de todo. La guerra civil en realidad son muchas guerras en una, es casi imposible contarla en 20 páginas, pero bueno, se trataba de dar una aproximación a un periodo, como dices tú, bastante poco conocido y bastante poco estudiado, ¿no? Y luego enlazar pues con lo que sería luego Stalingrado, ¿no? Que realmente no se entiende del todo sin acordarse de que Stalin estuvo en esa batalla y de alguna manera estaba afectivamente vinculado a él, políticamente vinculado a él, ¿no? Porque tampoco a priori Stalingrado iba a ser un objetivo de la Wehrmacht, ¿no? No, podría haber pasado perfectamente. Era una zona industrial y tal, pero lo importante era el petróleo del Cáucaso. O sea, que era el objetivo de esa campaña. Y además la zona industrial se podía haber destruido sin necesidad de entrar en la ciudad ni nada. No, destruida estaba ya. O sea, claro, ahí lucharon por las runas. De lucha también de propaganda entre dos dictadores con un ego hipertrofiado, digamos, ¿no? El que quiera conocer un poco esto, bueno, sobre todo esto que estamos hablando, tengo programas, o sea, ya son tantos que estoy poniendo alguno. Cuando veas el vídeo montado verás ahí anuncios de programas y a lo mejor alguno te interesa. Pues vamos a ya batallas un poco ya, a lo mejor ya para ir el Marne, que hablamos aquí en Belunartis de ella, que es la batalla final, ¿no? Es decir, el punto final de una guerra de destrucción, de desgaste muy potente, ¿no? Sí, también la segunda batalla del Marne ha sido interpretada pues como algo incomprensible, porque de alguna manera nos hemos creído la mentira de Ludendorff de que, bueno, pues que hubo una puñalada por la espalda, eso que luego compró Hitler y se fue tan útil para, digamos, convertir a los judíos en la encarnación de todos los males, ¿no? Pero sí llama la atención pues que Alemania se desmoronara como un castillo de naipes prácticamente después o inmediatamente después de la batalla, ¿no? De una batalla que fue muy larga, que tuvo 5 ofensivas alemanas seguidas que fracasaron, pero se nos olvida a veces que es verdad que era la última oportunidad, porque los americanos ya habían empezado a llegar a Europa, participan incluso en esta batalla. Y si Alemania no conseguía, digamos, un resultado decisivo, pues estaba perdida. Pero naturalmente conseguir un resultado decisivo era muy difícil, ¿no? Porque ya las divisiones alemanas no eran tan superiores, Alemania no tenía esa superioridad en artillería y transportes que tenía al principio de la guerra, y lo que tenía enfrente pues era unos ejércitos en auge, mientras el suyo estaba en decadencia, ¿no?
y con pocas posibilidades de salir adelante después de que el control de los mares estaba absolutamente en manos de la Entente. Y bueno, y Austria-Hungría y el resto de sus aliados no podían hacer prácticamente nada por ayudarla, ¿no? Sí, sí. Lo cual, bueno, pues lo que interesa de esa batalla es también la lectura que se hizo, ¿no? Y cómo pues se volvieron las tornas y políticamente fue utilizada por el que menos escrúpulos tenía para hacerse con el poder, ¿no? Realmente, pues eso también es una lectura interesante. Es cierto que después de esta derrota vienen todas las luchas internas, ¿no? Esas revoluciones espartaquistas, todos esos Freikorps, claro, que genera un ambiente bastante negativo en Alemania, que después es como lo que hablamos antes de la paz augusta, ¿no? Es decir, cualquier persona que me ponga orden aquí, al menos, ya tiene una parte ganada, ¿no? Es decir, es algo que hay que entender también cuando decimos que los pueblos se vuelven locos o los pueblos son no sé qué, hay que entender siempre ese contexto de la situación, ¿no? Pues vamos a... En la Segunda Guerra Mundial no pones ninguna... Bueno, Stalingrado pones como derrota. Y antes pones previa la batalla del Ebro, ¿no? Es decir, la batalla del Ebro, que fue el intento, bueno, ya casi último de la República, de romper un poco la situación, ¿no? El impasse. Sí, realmente es parecida en ese sentido a la segunda batalla del Marne. Fue el canto de cisne de la República. A mí me gusta especialmente cómo empieza ese capítulo, porque el capítulo sí tiene un título muy llamativo, ¿no? Tiene huevos morir por estos riscos, ¿no? Que fue, se supone, bueno, lo que las palabras que pronunció Enrique Lister cuando visitó, creo que fue en 1985 con Villarroya, que luego fue catedrático de la Universidad de Barcelona, los escenarios de la batalla. Y recordó, pues, cómo en el fondo, pues, en esa batalla murieron decenas de miles de españoles en una auténtica lucha de carneros en la que, bueno, pues, los dos bandos se estuvieron dando topetazos hasta que uno, pues, se retiró, ¿no? Es un ejemplo típico de cómo funcionaron las batallas de la Guerra Civil, con ofensivas republicanas casi siempre y que fracasaban en cuanto el bando nacional, digamos, reunía las tropas, los aviones y los tanques suficientes para ganar la superioridad y aplastar al enemigo. La cuestión clave es que aquí la República se jugó todo lo que tenía. Desde ese momento ya no tenía capacidad de organizar una gran ofensiva, aunque le quedaban 500.000 hombres en armas todavía, a comienzos del 39, y cuando cayó Cataluña, pues ya la situación era difícil de revertir. El juego de esperar a ver qué pasaba en Europa, que le podía haber salido bien a Negrín, es decir, si en la conferencia en Múnich, en lugar de vender vergonzosamente a Checoslovaquia, pues los potencias occidentales hubieran plantado cara a Hitler, quizá la guerra hubiera estallado antes, la República podía haber inmediatamente apoyado a los aliados y quizá le habría salido bien. Pero esto sí que es historia contrafactual. Está claro que no le salió bien, Sí, es sí, decir, sí. que por más que lo intentó, ¿no? Y después ya pones en la siguiente batalla, es Stalingrado, volvemos al mismo territorio, que es como el punto, ¿no? Es decir, aquí la marea empieza a crecer para el otro lado y ya los alemanes tienen victorias puntuales, alguna contraofensiva, pero ya la marea, ¿no? Es el fin de la... Como hice un programa con Peña Sartero, que es el fin de la marea, ¿no? El punto donde muere la marea, ¿no? Pues ahí esa es una batalla, digamos, decisiva. Yo creo que o Normandía, según otros, es decir, ahí podríamos, pero claro, derrota, sí, a lo mejor derrota sí decisiva, más que victoria, ¿no? Es Stalingrado, porque es la que marca, ¿no? Es decir, algunos dirán, no, es Berlín, no, claro, Berlín es la última ya. Claro, pero ahí estaba Pero todo el pescado ahí estaba todo vendido. el pescado, ya era inevitable, no, sí, sí, estoy En el contigo. fondo yo creo que en el momento que Hitler se embarque en la operación Ya está Barbarossa, derrotado ahí, sí. ya ha metido la pata definitivamente. Sí, sí. Comete el mismo error que Napoleón, pensando que la tecnología va a conseguir lo que no consiguió el genio militar, ¿no? Y comete errores de bulto, ¿no? Es decir, contra los criterios de sus generales, organiza una ofensiva prácticamente imposible de llevar a término, y cuando reinicia la campaña el año siguiente, lo hace con divisiones, sobre todo las acorazadas, pues que no tienen ni la mitad de sus efectivos en la mayor parte de los casos, ¿no? Mientras que en el bando contrario tiene pues ejércitos cada vez más poderosos, fuerzas acorazadas cada vez más potentes, un modelo de tanque que es el T-34 que se revela bastante más
eficaz contra los Panzer alemanes de lo que podía pensarse, y en el fondo... Y pues, si no lo fuese, tenía muchos. Sí, además es eso, es decir, que se producía a una velocidad espectacular y era muy sencillo de producir, ¿no? Y además tenemos una idea muy curiosa del ejército alemán, es decir, la Wehrmacht tenía un índice de motorización inferior al del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial. Le faltaban camiones, los tanques con los que empezó la guerra eran modelos antiguos la mayoría, hasta que llegó el Panzer III, que es el primer tanque un poco moderno y eficaz de los alemanes. Hubo mucho tiempo en que se estuvieron utilizando todo tipo de modelos, incluso capturados. No, los Skoda checos eran los más frecuentes. Sí. Pues vamos a finalizar un poco y después hacemos alguna pregunta del público. Hay un sitio que podíamos, ahí están debatiendo en el chat sobre él, que es Vietnam, ¿no? Realmente lo que están diciendo en el chat es cierto. La guerra de Vietnam no es el fin de una derrota del imperio de los americanos, porque siguen siendo el poderoso, ¿no? Es una chinita en su historia, ¿no? Pero sí que es de los franceses. El imperio colonial francés, entre Dien Bien Phu y Argelia, ya está fulminado, y eliges la batalla de Dien Bien Phu, que para mí es una de las batallas que también leí en esa colección de fascículos que seguro que a lo mejor lo tienes también de RBA, de Dien Bien Phu. ¿Por qué eliges esta batalla? Pues porque es también muy simbólica, es decir, es una batalla colonial en la que los europeos quedan clarísimamente derrotados. Lo daban por hecho ya, porque realmente se le ordena resistir al ejército francés para ver si en Ginebra logran condiciones más favorables de las que se preveía, pero realmente es una prueba de cómo pues, la tecnología militar moderna no lo puede todo, aparte que se cometieron errores en el emplazamiento, que hacían imposible prácticamente construir defensas sólidas. Se creyó que era imposible posicionar artillería en las montañas de alrededor y desde luego pues sí, lo hicieron. General Diab lo consiguió, desde luego, aunque fuera tirando casi de los cañones a pie, ¿no? Y sin casi, literalmente. Y luego, pues el abastecimiento era muy complicado también por aire, casi del límite de la autonomía de los aviones. Resultó imposible aterrizar. Bueno, fue todo un cúmulo de errores, ¿no? Y además, claro, un enemigo que no tenía reparos en sacrificar a su propio ejército como carne de cañón, lanzando un ataque detrás de otro sobre las posiciones francesas, ¿no? Pero me parece muy, muy simbólico de lo que es una guerra colonial, precisamente, el tipo de ejército que lucha ahí, de las motivaciones de uno y otro y de los efectos al final. Y también de cómo la inteligencia política puede ganar o perder guerras que no se llegan a librar. Cómo los ingleses fueron capaces de liquidar su imperio convirtiéndolo en otra cosa, que es la Commonwealth, y cómo los franceses teóricamente trataron de hacer lo mismo que la Unión Francesa, pero en realidad nunca estuvieron dispuestos a hacerlo del todo, y eso pues, fue una de las causas de su fracaso en Indochina, ¿no? En la zona, por ejemplo, de Centroáfrica, tenían lo del franco convertible, una moneda franco-africana. El franco CFA de la comunidad francófona africana, ¿no? Sí. Que bueno, ahora dicen que se lo están cepillando con ayuda china y Rusia. China se está comiendo África y América Latina, realmente, o Iberoamérica, y no parece que a nadie le importe nada, ¿no? No, hasta que se den cuenta que están zampados. Y aquí no, porque aquí, bueno, unos vivimos en el buenismo absoluto y otros ni se enteran. Pero no, lo de China, yo tengo muchos programas sobre China, ¿no? Y es un tema que van a la China callando. Mira, de hecho hay una noticia hoy que tiene que ver con esto de crecimiento chino, es que Italia, que se había apostado por la ruta de la seda china, ¿no? Esos puertos y todos esos sistemas, acaba de romper relaciones. Ya, digamos, eso no lo va a realizar en su territorio. Porque tendrá miedo verse también, no sé, colonizados, que vamos a acabar todos, ¿no? Sí, vamos a acabar todos fagocitados. Pues, claro, el libro acaba en la derrota de... Acaba en la caída del muro de Berlín. Eso, justo, sí.
Es muy simbólica, pero no es una batalla realmente. Es decir, es cómo pues al final la Guerra Fría pues termina con la victoria del que tiene pues más capacidad económica, porque como escribió Paul Kennedy a principios de los 90, ¿no? Al final la mayor parte de los imperios caen porque el sacrificio que deben hacer para defender su territorio acaba minando su base económica y los debilita de tal manera que les impide seguir siendo un imperio. La Unión Soviética es el mejor ejemplo No, de y esto. sobre todo si tienes a unos estadounidenses con Reagan que dicen, voy a montarme una guerra de las galaxias, voy a montarme una Claro, película por aquí, que de él se reyeron mucho, pero realmente fue lo que hizo que la URSS se metiese en un sistema de sí, gastos muy que no superior a podía, lo que él podía y acabó con la economía propia acá. Una economía que también en el fondo estaba muy muy tocada. tocada y con datos muy falsificados. El precio de las cosas lo cogían con un catálogo europeo de productos. Tengo un programa sobre la economía de la Guerra Fría con Borja Montaño, que, bueno, que es interesante porque refleja un poco ese frente que tú dices, claro que no es una batalla, pero sí es una batalla, porque la guerra es algo más que enfrentar ejércitos en un campo de batalla. Hay esas guerras híbridas, esas guerras no convencionales, ¿no? Pues ahí está. Espera, deja de buscar esta portada de la Guerra Fría y, y podemos empezar si quieres ya lo que es la parte. Bueno, el libro tuyo, By Bit, está aquí en la foto ahora mismo, el que lo quiera. Está a la venta en todas las librerías, en todos los sitios. Y si sois de comprar en Amazon, puse en la descripción del programa y en el chat, y lo pondré después en los comentarios, un enlace de compra. Si sois de comprar en Amazon y no en vuestra librería de barrio, que yo os invito a comprar en la librería de barrio, pero ya de no hacerlo ahí, ayudarme a mí, que soy un pequeño autónomo español también, a comprar las cosas que compréis en Amazon. Si compréis en Amazon, y si no, en la librería que compréis siempre, que es donde yo quiero que compréis, eh, ahí el libro de Luis Íñigo, By Victis, editorial EDA, que está aquí en mis manos y tenemos muchas batallas aquí para ir aprendiendo sobre ellas de cómo se ve la guerra desde el punto de vista del derrotado, ¿no? Pues Luis, vamos a ver qué preguntas hay del público. Venga. Algunas ya las fui yo intercalando. Esto no, a ver, yo leo. Hola, tengo un dicho que reza. Si esto pasó así, fue para evitar algo peor. Según tu experiencia en las batallas, se cumple. Es decir, no, vamos bien en las guerras, creo que significará. Es decir, si esto fue así, lo que pudo venir fue peor. Bueno, eso depende, ¿no? Hay que Claro, preguntárselo es quién difícil. gana y quién Claro, pierde, ¿no? Claro, eso es difícil generalizar. Para claro, el que pierde ya es sí, bastante malo y no sí, se paran a pensar si pudiera haber sido peor. Y claro. para el que gana, pues depende por qué haya ganado. Es decir, si las victorias son esperadas o no lo son. No, y también depende para los terceros, es decir, Claro, para el resto del mundo que gane, no sé, imagínate una guerra entre Rusia sí, y Estados Unidos, o entre China y seguro que Estados no gana Unidos. nadie. Claro, Esas el guerras resto del mundo, perderíamos es que, todas. claro, Así claro. que depende, ¿eh? Es decir, la guerra nunca es buena. Lo que ocurre es que a veces es imprescindible, como sucede con la guerra de Ucrania. Es decir, no se puede dejar que un país se coma a otro Sí, sí. porque sí. Es decir, pero hay que reconocer que la guerra es terrible y provoca mucho sufrimiento. Y los que nos gustan las guerras como objeto de estudio, no significa que nos guste que existan. Eso son cosas diferentes, No, esto yo lo digo como el que es oncólogo, ¿no? no le gusta que existan los Claro, cánceres, todo lo contrario, lucha para que no existan. exacto. Nosotros los que estudiamos la historia militar, nos interesa el porqué de las guerras, a mí personalmente. Yo no soy de estos que se sabe de memoria cientos de unidades, tal. Yo me gustan las No, no, historias, ¿no? Y la exactamente. guerra es, por desgracia, como decía aquel, no me acuerdo quién era el autor, que la historia es una concatenación de guerras con periodos de descanso que se llaman paz. Pues por desgracia es así. No digo que sea el motor de la historia, pero sí es un elemento esencial en la motorización, ¿no? Gran parte del avance tecnológico, desde Sí, luego, sí, sí. basta con ver la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, no sé, sin duda ninguna. ¿Qué pasó con la novena Legión Hispana? Bueno, esto bueno, fue una de las derrotadas, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, hay mucha leyenda ahí. Porque no se sabe exactamente en cuál de la Legión. Es igual que la Legión Perdida, también. Y hay temas que dan para mucho Sí, sí. especular, ¿no? Puede considerarse la batalla de Lepanto más o menos como Poitiers, en el sentido que supuso un freno al avance otomano. Sí, lo que yo comenté, y después simbólico también. Un buen ejemplo de cómo vender una derrota como victoria son los ingleses en su intento de conquistar Cartagena de Indias, defendida por Blas de Lezo. Bueno, sí, claro, hicieron las monedas antes de ganar.
Exactamente. Y es verdad que fue una de las derrotas más humillantes y trataron de borrarla, porque realmente Blas de Lezo tenía 6 barcos, no precisamente de gran porte, y unos miles de hombres, y fue capaz de resistir a un ejército y una armada enormes. Está bien leer el libro de Pablo Victoria sobre que precisamente acaba de sacar en Edad 1 ahora sobre la guerra de Cuba, que lo narra muy bien, como una verdadera novela, y merece la pena, ¿no? Sí, yo de Pablo Historia leí el de Blas de Lezo ya hace mucho tiempo. Yo lo leí en la edición de Altera, antes de que No, lo eso no sacara lo leí. Sí, precisamente, sí. pero es muy antigua. No, pero no sé cuál tengo yo, pero bueno, ya lo miraré después. Preguntan del Jubarrota. Claro, el Jubarrota es una de las derrotas de España. Y de Para mí hecho, muy dura, muy sangrante, porque yo soy de los convencidos de que el iberismo tiene todo sentido, es decir, que España y Portugal son países separados artificialmente. No sé mucho exactamente cómo fue la batalla, pero creo que tuvo unos efectos muy decisivos a largo estaban plazo, los ¿no? ingleses por medio. Claro, como siempre, porque cuando se volvió a unificar España y Portugal, ya con Felipe II, la nobleza portuguesa fue algo que nunca aceptó. A ello se sumó pues, que España no logró defender las colonias portuguesas de los ataques enemigos Sí, y todo eso, holandeses creo que fueron. claro, sobre todo holandeses, y con lo que Portugal heredó los enemigos de España, pero no se benefició de su protección tanto como esperaba, ¿no? Y eso, pues al final hizo que la unidad no se consolidara, ¿no? Sí, sí, de Que el hecho, pueblo tenía poco que decir en esas épocas. Realmente la política entonces era una política de élites y todo se decidía entre las élites. yo tengo un programa sobre la batalla del Jubarrota con mi amigo José Luis Costa, en el que tengo otro programa con él sobre las navas de Tolosa, él decía que sí que el término batalla decisiva, ¿no? Decisiva porque esa propia batalla cambió el curso de la historia. Él a las navas de Tolosa no le da ese valor, sino más bien simbólico, porque la guerra siguió, pero sí que le da a esta batalla de Jubarrota, porque más acaba la batalla, más o menos España ya pierde Portugal. Sí. Es decir, pierde, no España, perdón, Castilla pierde Portugal. Pero es verdad que Sí, sí. Portugal tenía que ser parte de la España que se construía como era parte del reino visigodo, es decir, no. Y de hecho, cuando los reyes católicos empiezan a usar el título de reyes de España, el que protesta es el rey portugués, porque dice que él también es rey de España, ¿no? Claro. Y eso se olvida muy a menudo. Como derrota inesperada la guerra ruso-japonesa, donde de Japón pasó de la Edad Media a la Edad Industrial en 2 décadas. Bueno, para muchos Sí. autores se vincula al final a la Revolución, a la Guerra Civil Rusa, la derrota de 1905 como un precedente, ¿no? De hecho, las Sí, protestas que hubo en la derrota. realmente fue una sorpresa, pero realmente nadie se esperaba que la armada japonesa fuera capaz de derrotar a la armada zarista, a la armada rusa. Pero eso es un buen ejemplo, es parecido, es como un 1898 realmente retrasado, unos años en el tiempo. Los 98 son eso precisamente, como las grandes potencias emergentes derrotan y quitan del medio a las potencias clásicas, ¿no? Le sucedió a Portugal en el mapa de color rosa frente al proyecto de Cecil Rhodes de unir el Cabo y el Cairo, le sucedió a Francia en Fashoda frente al Reino Unido y nos sucedió a nosotros en Santiago de Cuba frente a los americanos. En el fondo es 1905, son 7 años después, pero es la misma hora o el mismo fenómeno histórico, ¿no? Era la industria la que lo decidía todo y el poder económico el que estaba detrás del poder bélico. Esta pregunta hacía, no la entiendo cómo la escribiste. Que no las victorias israelíes significan un cambio en el equilibrio del poder que incluyen a unos 10 países. Debilitó a sus vecinos árabes. Bueno, sí, claro. Pero, ¿a qué guerra se refiere en A todas, concreto? ¿no? Me imagino. De las varias. Hombre, es verdad que Israel, lo que ocurre es que Israel es Estados Unidos, si no, no se tendría mucho sentido lo que ha sucedido, ¿no? Yo sí creo que el problema de las guerras árabe-israelí se escribe durante la Primera Guerra Mundial y la culpa de todo lo que sucedió pues la tuvieron las potencias occidentales, prometiendo lo mismo a los judíos y a los árabes sobre el mismo territorio. Bueno, Con eso lo tengo cual, yo un programa en el claro, que difícil de resolver después, ¿no? el problema de todo viene el fin del Imperio Otomano y Mm. cómo se reparte la tarta del Imperio Otomano eh, a la frase de un ministro, de un general británico que dijo que esto yo en una tarde lo soluciono.
No, pero los acuerdos Sykes-Picot y Sí, la sí, sí. declaración Balfour, Fue Sike el que lo dijo. claro, claro, evidentemente, pues lo que hacen es crear un problema muy grave para después. Para conseguir el apoyo de los dos, al final, pues acabaron enfrentándolos. Sí, sí. Pues vamos a ver alguna pregunta más si hay, y si no, pues digo, pues ya tocamos todos los frentes, ¿no? Sí, yo creo que no nos hemos dejado nada. Es No, no, decir, no, si todas, no, no. Bueno, sí, 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 espera. No, no. Aquí hay muchos más datos que no contamos que tiene que leer la hombre, gente. naturalmente. Y ya sabes, si quieren saber sobre la batalla de Zama, en la aventura de la historia sale en el próximo número Perfecto. un artículo largo y muy, muy bien ilustrado además. Sí, sí, pero tiene el aspecto gráfico de la revista es muy bueno, sí. A ver si hay una pregunta más y si no, pues aquí está. ¿Crees que Rusia se unirá a la lista en caso de que hagas un segundo libro? Quiere decir como eso es mucho pedir. Hombre, yo creo que Rusia no puede ganar esta guerra, evidentemente, y soy de los que piensa que le puede costar bastante más de lo que esperamos, incluso la coherencia y la unidad territorial. Yo no creo que Putin vaya a salir incólume de aquí, ni el propio régimen, no sé cómo llamarlo, cleptocapitalista ruso tampoco va a salir indemne, y es posible que incluso la unidad de la República Federal Rusa se resienta. Es Sí, decir, sí, puede sí. que esté intentando morder un bocado que no se puede tragar. Y cuando un país hace eso, acaba pagando un precio muy alto. Sí, no, Y esto es lo que pasa claro, cuando empiezas a morder algo poco a poco sin medir antes a la presa, ¿no? Es decir, lo que quiso hacer era inviable, salvo que tuviese una información muy errónea. Es decir, o entras bien o no entras, ¿no? En un país tan grande como Ucrania, hacer lo que hizo se veía que si había un poco de resistencia iba a pasar lo que pasó, ¿no? Es cierto que al principio nadie lo pensaba, porque la propaganda funciona muy bien. Es decir, la propaganda no solo funciona para hacer grande una victoria, sino funciona para que no haya guerra. Es decir, sí, sí. el efecto, digamos, de causar miedo, que es una parte de la estrategia de terror en la historia, ¿no? A veces había ejércitos que solo citar su nombre ya se rendían a las ciudades, ¿no? Sí, sí. Pues la idea un poco de la propaganda, ¿no? De cualquier ejército es ese que viene. Pues no, nos rendimos porque vamos a luchar. Pues uy, espera que me toque aquí una cosa. Y la victoria de Egipto, no, de Egipto faraónico sobre los pueblos del mar, bueno, es que tampoco los pueblos del mar, ¿quién eran? ¿Quiénes eran? Todavía se escucha mucho sobre eso, ¿no? Digo, lo Realmente primero, su derrota es no importa a bonita nadie. O sea, es la primera batalla naval de la historia, sí, sí. realmente, aunque fuera en el Nilo, la victoria de Ramsés III, ¿no? Sobre los pueblos del mar. Y desde luego también un buen ejemplo de propaganda. No, no, Vete es a que ver luego completamente propaganda. Es decir, porque el ¿quiénes nivel eran? Realmente, pero sí. no se sabe muy bien. Es decir, realmente eran pueblos que empujaban a otros pueblos que procedían del norte. Y bueno, luego se habla de los filisteos, se habla de los dorios, de fin, no se sabe cuáles son, cuáles no son. Pero realmente, pues ahí sí que también las últimas lecturas lo relacionan mucho con el cambio climático y con la pérdida de recursos en el norte y cómo eso hace que los pueblos se muevan Sí, sí. hacia el sur y van empujando y derrotando imperios que ya tenían una base económica que estaba sufriendo, ¿no? En fin. Pues nada, Luis, la verdad que coincido contigo que hay de los perdedores, ¿no? Mm. Y pobres de ellos. Y la verdad que nosotros como historiador tenemos que intentar siempre ver un poco la visión que nos llega, porque como decían aquellos, la historia la escriben los vencedores, eso es cierto. Y yo me gustan a veces las distopías, ¿no? The Man in the High Castle, ¿no? Esta serie. Ah, Que buenísimo. A mí me encanta la ciencia ficción. bien, pero yo me gustó más la primera temporada cuando me parecía más real todo. Y ya cuando empiezan a aparecer cosas extrañas, yo ya dije, bueno, ya. Porque la primera temporada es más fiel a la novela de Philip K. Claro, Dick, ¿no? claro, es que dices tú, "Bueno, esto es normal", después empiezan lo otro ya, que dices tú. "Ah". Pero a mí cuando era que es un mundo, esto cambió la guerra, tal, y eso sería muy interesante, porque ahora no estaríamos hablando a lo mejor de cosas que hablamos, ¿no? Estaríamos diciendo, ay, qué gran hombre que salvó la humanidad. Y abres a la imaginación todas las puertas. Claro, 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 sí, sí. Pues estaríamos celebrando la gran resistencia del ejército de Paulus en Stalingrado, que superó el intento de cinta de las tropas. Pues el que quiera saber más, ahí tienes tu libro, By Victis, Luis. Y nada, cuando quieras, si quieres volver algún día a hablar de otros libros tuyos, porque tienes, si vi mal,
Espera. El de la derecha liberal en la Segunda República Española, sí. Sabía que tenía historia la Segunda República. tengo una historia de la batalla de Lepanto, otra historia de la batalla de Trafalgar, también 2 monografías. Esos son los que yo vi por internet, justo eso, vale. Y luego muchas cosas, vamos, pero de la República, y de muchos temas, he escrito de mucho. Y una historia de los perdedores que habla también no de batallas, sino de pueblos, de grupos, de brujas, templarios, en fin, de muchas cosas, ¿no? Sí. Y nada, pues si queréis lo dejamos aquí, que me están esperando. Sí, a mí también. Y después tengo de noche, dentro de un poco, otro programa con... Y si quieres otro día volvemos y hablamos de lo que quieras. Perfecto, genial. Pues Luis, muchas gracias y ahí de los perdedores, y recuerda siempre ahí a Breno, que llevó en ayuda de los perdedores. Siempre habrá una esperanza de una salvación. Pues muchas gracias, Luis, y gracias a todos vosotros que estáis aquí intentando, como yo, aprender y disfrutar de la historia. Y ya sabéis, si os ha gustado este programa, darle a me gusta, dejar un comentario, y si sois nuevos, suscribiros al canal de Velum Artis. Dentro poco vamos a acercarnos al 12 años de Velum Artis, ¿no? 12º aniversario de Velum Artis como blog, y vamos a ver si llegamos a los 40.000 seguidores, es a final de mayo. No creo que lleguemos, pero estamos ahí casi a cerca de los 40.000 seguidores en YouTube. Ayudarme, suscribiros todos para que lleguemos a los 40.000 el 31 de mayo, que es el 12 años de Velum Artis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada, aquí en el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Tenemos grandes noticias. Velum Artis, Historia Militar y Rincón Militar se han unido para ofrecer un servicio premium como nunca antes. Prepárate para disfrutar de contenido exclusivo sobre historia y actualidad militar, que solo encontrarás aquí. Esta plataforma es la muestra del compromiso y la pasión que Francisco García Campa ha dedicado a Velum Artis durante estos años. Puedes acceder a este contenido premium hoy mismo. Simplemente ve a Rincón Militar, dirígete al edificio de Velum Artis y accede a la tarjeta de adquisición de Velum Artis Premium. Al finalizar la compra, utiliza el código de descuento que se proporcionará al final del vídeo y en la descripción. Obtendrás un gran descuento por ser seguidor de Velum Artis Historia Militar. No esperes más para tener acceso exclusivo al mejor contenido de la historia militar. Únete a nosotros hoy mismo.